realmente, ¿verdad? Esa lucha la hacemos entre iguales. O sea, si yo discutí con un hermano porque no me pareció su actuar, el pleito lo hacemos entre ellos, ¿verdad? Entre dos personas. Y yo dije, ¿realmente sí es así? Como cristianos, como hijos de Dios, como seres humanos, siempre que nosotros tenemos inconveniente con algo, agarramos esa roncha, ¿verdad? Con esa persona. Y el pleito lo volvemos entre nosotros. Ya no hay comunión, ¿verdad? Se empiezan a hacer caras, gestos de no lo soporto o no lo quiero cerca. Se empieza, ¿verdad? Tú me dices tal cosa, yo te digo otra, y así, y así. Entonces volvemos a esa lucha, una batalla campal, una batalla terrenal. Pero vamos a leer lo que dice Efesios 6, del 11 al 18. Amén. ¿Lo tiene ya? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Miren, de los versículos 11 al 12, ¿verdad? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Solía creer que cuando tenía alguna diferencia o problema con alguien, esa lucha era entre dos personas, entre dos seres humanos. Y se volvía un campo de batalla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había enemistad, ya no estaba esa comunión entre hermanos, entre hijos de Dios. Por ejemplo, un divorcio. Uno se da cuenta de la cantidad de divorcios que se dan. Y en los juzgados uno puede ver cómo esas dos personas están luchando entre sí. Es que vos me hiciste, es que yo no te doy esto, es que... Y empieza esa lucha carnal.
Y lastimosamente, ¿verdad? Entre el pueblo de Dios, entre el Hijo de Dios, hoy día podemos ver muchos divorcios. Y esas parejas que hacen ya no hablarse, si están en una misma iglesia, en una misma congregación, yo me voy porque no soporto verte. Y es esa lucha terrenal, esa lucha entre hombre y hombre. Y entonces yo dije, realmente así lo hacemos. Y como hijos de Dios, así lo hacemos. Agarramos roncha contra el ser humano que es igual que nosotros, que falla. Y muchas de estas cosas las hace el enemigo. Debemos comprender y entender como hijos de Dios, como cristianos, como hermanos en la fe, que el enemigo es astuto. Y él es el que busca que las personas se dividan, que las personas estén peleando, que las familias se aparten, que entre los vecinos no se lleven, que entre los compañeros de trabajo también haya discusiones y que ese ambiente laboral se vuelva tenso. Y entonces, si nosotros somos hijos de Dios hoy, yo no sé a cuántos nos esté hablando el Señor, pero como hijos de Dios, si nosotros tenemos algún inconveniente, algún problema con alguien con quien hemos agarrado esa lucha, ese resentimiento, porque nos dañaron, porque nos hicieron, porque nos vieron mal, porque, etcétera, ¿verdad? Cualquier acción o mala actitud. Entonces, yo dije, realmente muchas veces esa batalla, ese pleito entre dos personas que han sido formadas por un mismo Dios, no debería de ser así. Deberíamos de entender que esa lucha, que eso que se ha creado o formado, es el enemigo. Es el enemigo que quiere dividir, es el enemigo que quiere quitar la paz. Y debemos de pedirle a Dios que guarde nuestro corazón, ¿verdad? De resentimientos. Que guarde nuestro corazón de rencor. Muchas personas, a veces de repente alguien nos dice algo y uno lo toma para sí como algo real, ¿verdad? Y entonces, puchica, esta persona me dijo esto, esto y esto, y como que agarramos llave. Y ya no vemos a esa persona igual. Agarramos resentimiento con alguien que es igual a nosotros, que falla, que comete errores. Cuando Dios quiere que quizás hagamos la diferencia y que nuestro actuar, nuestra forma de ser sea diferente. Ok, lo dijo, pero así como dice el dicho, ¿verdad? Las palabras que se las lleva el viento, que se me olviden. Y que eso no me quite la paz y el gozo que Dios me ha dado. Entonces debemos entender, hermanos,
que las diferencias entre personas, en el ámbito que sea, iglesia, familia, sociedad misma, no es una lucha terrenal, no es una lucha contra carne y sangre. Es una lucha contra huestes espirituales. Y nosotros no podemos luchar contra huestes espirituales. Eso no nos compete a nosotros. Le compete a Dios. Pero ¿cómo Dios nos va a ayudar en esta lucha contra las huestes de maldad? Bueno, en los versículos del 13 al 14 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Miren, podemos ser cristianos desde pequeños. Hay muchos que hemos crecido en el Evangelio. Hay muchos que hemos crecido, ¿verdad? Siendo cristianos desde pequeños. Desde pequeños, ¿verdad? Entonces, estamos en esta vida, en este caminar, y decimos: yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo aquí, yo allá. ¿Por qué? Porque nuestros padres van a la iglesia, porque domingo a domingo voy a la iglesia, y volvemos esa vida cristiana una monotonía. Pero nuestro carácter y nuestra forma de ser muchas veces está muy apartada de ser buenos hijos de Dios, buenos cristianos. Y por eso cada vez que le fallamos a Dios, debemos de pedirle perdón. Los que hemos venido a conocer al Señor, ¿verdad? Ya a una edad quizás con más razonamiento, una edad en la que quizás hemos dicho: yo ya cometo errores, yo ya fallo. Entonces, quizás estamos como más acostumbrados a saber o a pedirle a Dios: Señor, perdóname, Señor, cámbiame en cualquier situación. Y si realmente somos hijos de Dios, si usted y yo somos realmente personas convertidas, no va a bastar con hacer una oración. Porque todos sabemos, ¿verdad?, que para ser cristianos, para ser hijos de Dios, debemos de creer y confesarle como Señor y Salvador en nuestras vidas. Pero muchas veces no solo es suficiente con eso. No solo basta con eso. El que es hijo, ¿verdad?, empieza a caminar, empieza a buscar, empieza a conocer la palabra de Dios, empieza a leer la palabra de Dios, empieza a aprender, empieza a dejarse moldear. Miren,
yo puedo dar fe que el Señor es un caballero y Él hace las cosas en nuestra vida que nosotros le permitimos. Cuando nosotros nos volvemos cristianos, ¿verdad? Y le decimos al Señor, te entrego mi corazón, muchas veces dentro de ese corazón hay aspectos o cosas que no las soltamos, que no las dejamos. Y Dios no hace nada. Pero si usted y yo le decimos, Señor, aquí está esto, te lo entrego a ti, haz lo que tú tengas que hacer. Entonces el Señor va a obrar, va a hacer algo. Nos va a cambiar, nos va a transformar nuestra forma de pensar. Por ejemplo, y esto no lo tenía aquí, hay muchos que critican el diezmo. Hay muchos que dicen, ¿y por qué hay que dar el diezmo? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no sé cuánto? Pero cuando usted no ha tenido y se le han cerrado todas las puertas y le ha llegado bendición de alimento de donde usted no se lo espera, usted y yo comprendemos que el único que hace eso es Dios. Y es por su amor y por su misericordia para con nosotros. Entonces, Dios nos va moldeando. Dios nos va cambiando. Pero también muchas veces va a depender de nuestras acciones y nuestras decisiones. Porque el que quiere vivir engañado, que dice, es que yo ya no le hablo a tal hermana y me hice enemiga de ella o enemigo y no la puedo ni ver, ahí Dios no va a poder obrar. Hasta que usted y yo entendamos que Dios nos llama a estar en paz, a estar en amor, a amar los unos a los otros, como Él nos amó primero. Y muchas veces, hermanos, esto va a depender de la relación directa que nosotros tengamos con Dios. Miren, la firmeza en Dios, en lo que usted cree, nos va a guiar a la palabra de Dios también. Dios dice que debemos estar firmes en la fe en 1 Corintios 16. ¿Estamos firmes en la fe? ¿O cualquier cosa nos hace movernos? Dependiendo de mi estado de ánimo, ¿estoy firme o no estoy firme? Miren, Corintios 16, en 1 Corintios 16, 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Estar firmes en la fe requiere esfuerzo, ¿verdad? Recuerdo, bueno, la vida, el cristianismo, la fe es una carrera que cada uno de nosotros corre. Cada uno de nosotros somos corredores en esa pista. Y si usted y yo estamos firmes en Cristo,
porque Cristo es la verdad y la vida, según Juan 14:6. Y ahí Jesús le habló a sus discípulos, ¿verdad? Les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el estar firmes en la fe y en la verdad es estar firmes en Jesucristo. ¿Y cómo vamos a estar firmes? Conociéndole a Él a través de la palabra. ¿Cuánto tiempo nos tomamos para leer la palabra? Solo cuando voy a la iglesia, hermana. Solo los días que hay culto. Ahí el pastor lee una porción y ahí ya la tengo. Y solo ahí nos quedamos solo con esa lectura. Entonces, cuando vienen los momentos de dificultad, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Si Él nos ha hablado a través de su palabra, entonces, ay, aquel versículo en el que predicó el hermano y nos acordamos. Diferente es cuando leemos la palabra de Dios y siempre está perenne en nosotros, ¿verdad? ¿Somos pecadores? Sí, somos pecadores. Pero hemos sido justificados por la fe. Y sé que puedo cometer muchos errores porque no estoy exento de esos. Pero Él en su misericordia me perdona y me renueva y me moldea. Si uno le dice, Señor, quítame este deseo, ¿verdad? Los que hemos venido mayorcitos al Señor, quizás quítame el deseo de beber, quítame el deseo de fumar, quítame el deseo de ver cosas que no debo ver, quítame el deseo de correr a lo malo, de hacer aquello que no debo. Y entonces Dios nos va a cambiar. Dios va a hacer la diferencia. Pero muchas veces también, hermanos, va a depender de la relación y confianza que usted tenga con Él. Yo recuerdo que les decía a unos jóvenes una vez, es que orar es aburrido, ¿verdad? Hincarme una hora y orar, yo me duermo, yo no le hallo gracia. Miren, orar es hablar con Dios. Y hablar con Dios usted lo puede hacer donde sea y como sea. Lo puede hacer en su vehículo, lo puede hacer cuando ande caminando, lo puede hacer si está parado esperando algo. En nuestro pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros y Él va con nosotros siempre, aunque nosotros no lo veamos. Aunque nosotros quizás digamos, es que, ¿y cómo voy a hablar yo solo? Como que esté loco, ¿verdad? Bueno, estamos locos para Dios. El mundo nos puede decir locos. ¿Y cómo crees en un Dios que no ves? Creo porque Él me amó primero. Creo porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Creo porque me perdonó todo lo malo que yo era. Entonces, en nuestra vida, hermanos, la oración y leer la palabra de Dios
Cuando nosotros hacemos eso, usted y yo estamos susceptibles a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Quizás algunos podemos decir, pero quizás yo he andado pensando mucho en eso y por eso estoy pensando tal o cual cosa. Pero a veces debemos de entender y comprender que es el Espíritu Santo el que nos está hablando, el que se está dirigiendo a nosotros. Y nosotros debemos de saber escuchar y obedecer la palabra de Dios. Porque por Él me he vuelto justificado, por Él soy diferente. Mire, la fe, la palabra y la oración nos ayuda en las luchas contra las huestes de maldad. Dice del versículo 16 al 18, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, hermanos, muchas veces nuestra confianza depende de nuestra fe. Cuando pasamos momentos difíciles de cualquier tipo, si usted y yo estamos tomados de la mano de Dios, el enemigo puede llegar a decirnos lo que quiera. Pero usted y yo no nos vamos a tambalear. El enemigo nos puede decir, estabas mejor cuando no eras cristiano. No tenías inconveniente con ninguna persona, nadie se metía contigo, etcétera. Pero si usted ama y está firme en el Señor, usted le va a decir al enemigo, digas lo que digas, yo sé que yo no estoy sola. ¿Por qué? Porque Dios me dice en Mateo 28, 20b, que Él va a estar todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Entonces yo tengo esa certeza que Dios está conmigo a cada instante. Mira que te maltratan, te hacen aquí, te hacen allá. Mira que antes que eras cristiano no te faltaba nada, tenías todo, estaba bien económicamente, etcétera, etcétera. Filipenses 4:19 dice que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos conocemos la palabra de Dios? ¿Cuántos cuando el enemigo llega y nos dice, ya no vayas a esa iglesia porque te critican, porque te hablan así, porque etcétera, porque te corrigen, por lo que sea? ¿Cómo le va a contestar usted al enemigo? Le va a contestar a lo carnal y le va a decir, sí, es cierto, tenés razón. Y vas a agarrar esa lucha entre personas, o le vas a pedir dirección al Señor y le vas a decir, Señor, esta lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes de maldad.
Y esa lucha es tuya, no es mía. Entonces, la armadura de Dios, lo que tenemos, la oración, su palabra, nuestra fe en Él, porque Él es nuestra verdad. Cada vez que usted tenga un inconveniente, un pleito con alguien, ¿se va a poner a discutir? Eso es lo que humanamente hacemos, ¿verdad? Me dicen, yo te digo. Y así estamos como como en el tenis, ¿verdad? Pegándole y que vaya la pelotita y que venga. No sé, no sé cuántos estemos en dificultad por nuestras acciones, por lo que decimos, por lo que hagamos, ¿verdad? Por nuestra imprudencia, porque muchas veces somos imprudentes para hablar, para actuar, porque nos enojamos fácilmente. Le pido que se ponga de pie. No sé cuántos hemos pasado por luchas con personas, luchas con amigos, con compañeros de trabajo, con familia. Y hemos agarrado esta lucha entre uno y uno. Tú me dices, yo te digo. O vamos a arrepentirnos y a pedirle al Señor que nos ayude. Que esas luchas que se han presentado se presenten o se vayan a presentar. Que le pidamos a Dios que sea Él el que nos sostenga en su palabra, en oración, que nos ayude a comprender que los pleitos muchas veces son huestes espirituales de maldad, porque queremos seguirle, porque queremos amarle, porque queremos hacer las cosas conforme a su voluntad. Y el enemigo quiere destruir lo que nosotros queremos hacer en el Señor para su gloria y honra. Así que si usted se ha encontrado en algún problema, sea con quien sea, pídale al Señor que obre en esa situación, que lo llene de su presencia, que le dé palabra, que nos ministre. Y si algo tenemos que cambiar nosotros, que Él lo haga en su infinita misericordia. Padre y buen Dios, aquí estamos delante de ti. Señor, te pedimos perdón porque como humanos solemos hacer muchas cosas que no son buenas.